Ponerse en pie. Ustedes son muy amables. Si ustedes miraran a su alrededor, se dieran cuenta que bonitos se ven hoy. Miren a su alrededor y denle gracias a Dios, ¿verdad? Así que si no ha saludado, saluda al que tiene detrás por un momento y dígale bienvenido a la iglesia de Jesucristo. Pueden sentarse, yo quiero compartir con ustedes un mensaje. Quiero compartir con ustedes un mensaje. Pueden sentarse, gracias. Este mensaje ha sido de inspiración para mi vida y al comienzo de este año Dios trabajó fuertemente en mí. Mientras estudiaba la palabra en uno de los capítulos más hermosos de 1 Corintios, precisamente estudiando acerca de la resurrección y demás, pero no tenía nada que ver con el estudio hasta que me encuentro con este versículo que muchas veces he leído y me trajo frescura, ánimo, fortaleza, porque este mensaje que voy a compartirles a ustedes es un mensaje para los que han sido desanimados en el camino, para aquellos que en algún momento han tropezado, han caído, han prometido y no han cumplido y se detuvieron en el camino, para los que siguen sirviendo pero a veces lo hacen por inercia, porque aman al Señor pero no sienten esa fuerza, ese impulso. Aquellos que sienten que han perdido la pasión, el gozo y la fuerza, y también para los que se han mantenido haciendo la obra a pesar de las muchas luchas que han percibido y recibido en su vida. Esto que quiero decirle, hermano, este es un sermón que es la segunda vez que yo predico esta palabra. Para mí ha sido de inspiración, de alegría, de fortaleza. Y esto fue lo que me llevó a mí, inclusive a este año, a tomar la determinación firme de viajar a la selva con nuestro primo y líder de este movimiento misionero llamado David Monduí. Él es muy querido por la familia, pero este año decidí darle con todo. Es como tratar de cumplir ese refrán que tenemos algunos de nosotros, que es mejor gastarse que oxidarse. Es mejor hacer algo a favor de la obra que no detenerse y quedarse en el anonimato. Yo creo que de los cobardes no se ha escrito nada, pero los valientes todavía están escribiendo la historia en la vida de los seres humanos. Pero a veces esas luchas y pruebas van dejando heridas en el alma, van dejando alguna especie de pensamiento que marca nuestras vidas, y empezamos a acumular y a guardar los errores cometidos, resentimientos, y esto no nos deja avanzar. Realmente quiero ser muy claro, porque esto yo creo que todos en alguna manera y en alguna medida hemos experimentado esto. Ya sea que no es porque hayamos causado un problema en otra persona, ni hemos herido a otro, pero de alguna manera lo hemos hecho o hemos recibido esa herida, ese daño, y eso ha permeado nuestros corazones, ha permeado nuestra mente, nuestra alma, y no nos deja avanzar en ocasiones. Para ponernos en contexto de este versículo, todo comienza cuando una familia de la congregación, la familia de los de Cloé, comienzan a notar algunas irregularidades y malas prácticas dentro de la iglesia y deciden escribirle a Pablo contándole sobre el asunto, lo que está ocurriendo en la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo, haciendo de
su autoridad, ejerciendo su autoridad apostólica, entre tanto se le hacía posible llegar, decide enviar una carta para corregir serios problemas de inmoralidad, de divisiones que conspiraban contra la unidad de la iglesia, y regula el mal uso de los dones espirituales que causaban desorden durante el servicio público, entre otros. Pero si fuera poco, habían algunos entre los hermanos que estaban negando la doctrina de la resurrección de los muertos, y Pablo no dejaría pasar por alto este asunto tan grave, ya que predica un capítulo completo, y por cierto es el capítulo más extenso de la carta, y comienza haciendo una apología, una defensa sobre la doctrina de la resurrección, según 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 8 y luego el 12 al 17. Y le escribe: hermanos, el evangelio que le he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creéis o creísteis en vanos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto es algo característico de Pablo y de los apóstoles, inclusive de Juan. Lo que he visto, lo que he oído, lo que mis oídos han escuchado, lo que mis manos han palpado, lo que he recibido de Cristo, esto mismo enseño. Y para estos días creo que es muy importante que todo fiel cristiano y predicador de la palabra no se base en predicar cosas, sino predicar exactamente lo que hemos recibido de Cristo. Predicar la palabra y tratar de que la iglesia sea edificada por el amor de nuestro Señor Jesús. Ahora dice que Cristo murió por nuestros pecados. Eso que recibió, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo, se me apareció a mí. Versículo 12 dice el apóstol: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, dice Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en vuestros pecados. Hermanos míos, al parecer, para Pablo era muy importante corregir los desvíos teológicos y aún más aquellos temas que comprometen las verdades fundamentales del Evangelio, como este es el caso. La resurrección, es evidente que el apóstol Pablo desea que estos cristianos recibieran y crecieran en la obra del Señor siempre, y siempre deberían hacerlo conservando la doctrina, porque no se puede crecer saludablemente en la obra del Señor, no habrá crecimiento sin una relación profunda con Cristo y con su palabra. Usted necesita ese balance,
Usted necesita ese equilibrio. Usted y yo necesitamos esa dieta. La dieta especial de estar cerca de Jesús, de tener comunión con Él, de vivir tocando la puerta como Él nos enseñó, porque al que dice la Biblia, al que llama se le abrirá, al que toca la puerta se le abrirá. Sí, el que busca encontrará. Esto es una realidad bíblica que no podemos desecharla en estos días. Algunos que se han apartado hacia un lado y hacia un extremo y otros para otro. Lo que quiero decirle que este equilibrio, que esta dieta especial es lo que va a mantener a una iglesia fuerte, una iglesia creciente y a un creyente por separado, singularmente, como un hombre o una mujer que crece firmemente en la obra del Señor. Es evidente que el apóstol Pablo deseaba que los cristianos crecieran en la obra siempre y deberían hacerlo conservando la doctrina. Quiero decirle que no podrá ser sin la búsqueda intensa de Dios y sin el poder de la palabra en tu vida, sin que tú busques a Dios y te consagres, como también en la dependencia de no actuar en tus emociones, sino actuar a través de lo que la palabra de Dios se ha trazado para aquellos que creen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos míos, la Biblia dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tienes que desear tener un encuentro con Jesús. Tienes que desear abrazarlo en las mañanas. Tienes que desear buscarlo cuando tú guías el vehículo. Tienes que desear estar cerca de Él. Y lo único que te arropa y te llena para los momentos difíciles es que tú puedas tener la seguridad de la palabra en tu vida. Que la palabra de Dios es cual martillo que quebranta la piedra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios nos trae a nosotros la convicción que ella no solamente es viva y eficaz, sino que penetra hasta lo más profundo. Ella discierne los pensamientos. Ella rompe y mira las intenciones del corazón. Cuando tú y yo no sabemos a dónde vamos, cuando tú y yo no sabemos cómo responder, la palabra de Dios llega como un día como este y te abre la mente, te da el entendimiento, te fortalece cuando tú lo necesitas. Por eso es que el mismo Señor, Él nos enseñó cómo batallar en los desiertos. Y cuando Él fue al desierto, Él nos respondió con sus propias palabras. Él nos respondió con lo que le enseñaron en la escuela. Él nos respondió con como a su alrededor vivían los grandes filósofos. Él siempre contestó con el poder de la palabra. Sí, Satanás, tú has dicho, pero la palabra dice, escrito está. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hermanos míos, hay que acercarse a Él. Él es piedra viva. Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, dice el apóstol Pedro. Pero aquí en este pasaje, el que está en 1 Corintios, precisamente el apóstol Pablo presenta 3 exhortaciones prácticas para crecer en la obra del Señor. Y esto es lo que he determinado ponerle el título: creciendo en la obra del Señor siempre. Oiga conmigo, creciendo en la obra del Señor siempre. Si usted no crece, se estanca. Si usted no crece, eso no hay términos medios, hermano. Sino no que usted dejó de crecer, no. Empieza
automáticamente ha de crecer, porque cuando falta el estímulo, cuando falta la energía, cuando falta la fuerza del Espíritu, usted no tendrá fuerza jamás para continuar. Pero aquel hombre y aquella mujer que saben depender del Espíritu Santo, que cuando todo se nubla, que cuando el pensamiento se quiebra, que cuando la mente está confundida, usted aspira a tocar a Dios y decirle: yo no sé cómo voy a actuar, pero yo confío en que tu presencia va a guiarme. Yo confío que tú vas a gobernar mi vida como lo has hecho hasta aquí. ¿Cuántos han experimentado eso en su propia vida? Le pregunto, ¿cuántos han experimentado eso en su vida? Hay que crecer en la obra del Señor siempre, constantes. Dice el apóstol Pablo en esta primera expresión de solamente el versículo 58 es el que vamos a tratar. El apóstol Pablo nos enseña primeramente a permanecer anclados en la esperanza del Evangelio. Escuche bien. Por tanto, hermanos míos, estad firmes, dice Pablo, y constantes. Vuelvo a repetir, estar firmes y ¿qué? Dígalo usted. Constantes. Vuelvo a repetir, estar firmes y ¿qué? Constantes. Son palabras sinónimas, pero tienen una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia en ellas y se los voy a explicar. La primera nos transmite esa palabra de estar firme, nos transmite la idea de permanecer enraizados sobre el fundamento del Evangelio. Habla de arraigamiento, de ser profundo en el Evangelio, de no ser superficial, que es algo que vemos muy común hoy en día. Hay gente que dice que creen en Dios, pero cuando sopla un vientecito inmediatamente se quieren ir, quieren abandonar la fila. Qué bueno que nosotros tenemos un Dios que no le da caricate a las personas. Para decir caricate quiere decir, ¿cómo puedo decirle? Un sinónimo, caricate es como... Dios no le da, no empieza a maquillar al hombre. Cuando el apóstol Pedro vio que cuando el discípulo Pedro estaba con Cristo, vio que después de Jesús empezó a hablar palabras muy fuertes y que esto estaba distanciando a la multitud, y dentro de la multitud muchos se estaban yendo. Pedro vino a Jesús y dijo: Señor, esto se nos está poniendo malo. Señor, si hablas muy fuerte, mira cómo la gente se va. Señor, yo creo que debes bajar la intensidad. Deberías cambiar algunas palabritas que están sonando muy fuerte. Debe ser en tu mensaje, Señor, inclusivo. Señor, no puede ser exclusivo, no puedes excluir. Qué tremenda respuesta encontramos de Cristo cuando le dice al apóstol, al discípulo Pedro en ese momento, y le dice: ok, Pedro, ¿qué? ¿Tú también quieres irte? Y Pedro, que si tú también quieres irte, deseas también irte con ellos. Inmediatamente Jesús recibe la respuesta de un hombre que entiende que solamente hay solución, que solamente hay vida eterna, que solamente hay respuesta, en uno, que es Jesucristo. No hay a quién. Oiga bien, no es a dónde, no es a qué iglesia, no es a qué organización, sino una persona. El Evangelio no depende de una institución. El Evangelio no es una denominación. El Evangelio es Cristo Jesús. Él es la esencia. Él es la esencia verdadera. ¿Cuántos dicen amén por eso? Él nos enseña a permanecer anclados en la esperanza. Son palabras sinónimas, pero ya dije, la primera nos transmite la idea de estar arraigados, fundamentados en el Evangelio, a estar cimentados, a no ser superficiales. Sin embargo, la segunda palabra nos exhorta a permanecer inconmovibles en la fe. Inconmovibles en la fe, inamovibles en la confianza en Dios. La constancia nos habla
de la constancia, nos habla de perseverancia. Nos habla de la perseverancia que tenían los apóstoles en la doctrina de Cristo. Ellos perseveraron, según Hechos 2:42. Perseveraban unánime, juntos, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las muchas oraciones. Ellos perseveraban juntos. Ellos sabían que iban para un solo lugar. Ellos no tenían 2 ni 3 líderes. Ellos tenían un solo líder. Ellos sabían quién era la cabeza. Ellos continuaban directamente siguiendo las órdenes de aquel que le había dejado las últimas palabras antes de ascender. No se vayan, no se muevan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos y llenos del Espíritu Santo. Ellos entendieron esa gran promesa, esperaron y a partir de ahí perseveraron juntos. Esto es lo que habla, que por más fuerte que soplen los vientos, por más grande que sea tu problema, aunque veas que todo está mal, aunque todo se echa a perder, aunque sientas que el mundo se te cae, aunque se te esté uniendo el cielo y la tierra, aunque todo se derrumbe a tu lado, oh hermanos míos, confía en Dios, mantente firme y constante, que no haya nada ni nadie que te mueva de su presencia. ¿Alguien dice amén por eso? Aunque veas multiplicarse el pecado y crecer la apostasía, iglesias cayendo en el paganismo y el sincretismo, la mezcla de religiones y de pensamientos, de filosofías con el cristianismo. Aunque tú veas eso, tú permanece en la fe que se te está enseñando. Permanece en la fe de la palabra que se te está enseñando. Oiga, hermano, ese sincretismo intentando diluir la esencia del evangelio. Mantente firme en el evangelio de Cristo. Eso fue el consejo, ese fue el consejo de Pablo al exhortarle a los colosenses en el capítulo 1, versículo 23, cuando les dijo: permanezcan fundados, permanezcan, oiga eso, como un concreto, permanezcan firmes, fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. No te muevas. En otras palabras, no te muevas de la verdad del evangelio que has recibido. Cuando escuches un evangelio diferente, cuando escuches un mensaje atractivo, novedoso, egocéntrico, cuando exalte la personalidad humana, recházalo, porque el evangelio no se trata de hombres, el evangelio no se trata del predicador, el evangelio se trata del mensaje que se trae. El evangelio no se trata de nosotros, sino de Él y del mensaje que cambia las vidas. ¿Alguien dice amén por eso? Esa es la gran diferencia del cristianismo con todas las religiones. Este evangelio debe ser predicado por testimonio a todas las naciones. No hay otro que pueda abarcarlo todo como Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque el fundamento, dice Pablo, el fundamento de Dios está firme. Teniendo el sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Alguien dijo que en el proceso en que una iglesia, y oiga, présteme su oído ahora. Alguien dijo que en el proceso en que una iglesia pierde el evangelio, ocurre en 4 generaciones. Cuando una iglesia, estoy hablando de una congregación, cuando una iglesia fuerte, fundada, pierde el evangelio, ocurre en 4 generaciones. La primera generación recibe y acepta el mensaje de todo corazón. La segunda generación lo da por sentado y por tanto no lo transmite, no lo explica, no aclara dudas, no responde a las preguntas, y esto es un error. Cuando nuestros hijos, cuando nuestros nietos, cuando nuestros familiares nos preguntan de nuestra experiencia, de las dudas que tienen, no importa cuántas dudas tenga.
Usted debe estar preparado para presentar defensa de la fe que usted tiene. Usted debe estar preparado con lo difícil, lo conmovedor que hace el mundo y las grandes ideas que están destruyendo a nuestros jóvenes. Usted como cristiano debe llenarse de la palabra para ir en contra de todo tipo de estas filosofías. Eso es lo que pasa en la segunda generación, que lo reciben y lo dan por sentado, pero la tercera lo confunde. Porque como no ha tenido una explicación, es fácilmente que lo confundan y la cuarta generación lo pierde. Queremos entregar el legado de este evangelio puro, sin mácula, a los jóvenes que vienen para sustituirnos en este tiempo. Los jóvenes de esta iglesia, los que se van levantando, aquellos que tienen menos de 40, aquellos que pueden tener 30, aquellos que están escuchando y que van a añadirse, que sabemos porque Él añadirá nuevas personas aquí con ustedes. Queremos entregarle este legado y a los que han de venir. Oramos por la próxima generación. Pedimos a Dios que los guíe, que los oriente, que pueda derrumbar toda muralla y todos aquellos pensamientos, aquellas fortalezas que se levantan en los pensamientos de estos jóvenes, que Dios pueda usar su palabra y derrumbar todos estos pensamientos. Oramos por esa generación para que permanezcan firmes y anclados en el evangelio. Pero para permanecer firmes y anclados, no podemos quedarnos de brazos cruzados, pasivos, sedentarios, calentando sillas, sino todo lo contrario. Ya escuchamos al pastor decir previamente, el evangelio no es para encerrarlo entre cuatro paredes, el evangelio es para compartirlo. No hay que ser un teólogo para compartir el evangelio. Sí, se necesitan algunas habilidades para ser un predicador, pero para testificar del poder de Dios no necesitas ser un teólogo. Tú no necesitas ser un teólogo para testificar de Cristo, y eso fue lo que hizo aquella mujer prostituta que con su testimonio ganó a decenas de hombres que vinieron a Cristo. Es decir, no se necesita ir a un instituto para que te gradúes de licenciatura, maestría o doctorado. Oh, qué bueno es que tú puedes testificar de la gloria de Dios, de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para eso debemos permanecer ocupados en la obra del evangelio. Es el segundo punto. Permanecer ocupados en la obra del evangelio. Dice Pablo, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, y dice, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo se crece? Ocupado. Tienes que ocuparte de lo que es. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate. Tienes que ocuparte. Tú no puedes pensar que vas a crecer en la iglesia, que vas a madurar, que vas a fortalecerte si te quedas todo el tiempo sentado. Tú necesitas involucrarte. Tú necesitas decir qué hace falta. Yo quizás no tenga la experiencia, pero ¿en qué puedo hacer falta? ¿En qué puedo ayudar? Recordemos que cuando todo se había puesto mal en aquella multiplicación de los panes y los peces, todo se había perdido. Los discípulos, Cristo le dice, denle de comer a la multitud, y los discípulos dicen, no hay. Pero un jovencito, un niño, dice, yo no tengo mucho, yo lo que tengo es esto. Aleluya. 2 panes, 5 peces. Y dice Jesús, en tus manos no significa nada, pero en mis manos significa la multiplicación y el crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo apelo que tú hoy entiendas que para crecer, tú debes involucrarte. Debes involucrarte. Es decir, ¿sabes qué? No tengo mucha experiencia, pero tengo el deseo. Yo quiero brindarme, yo quiero dar el paso. Si no lo haces tú, oye bien, si no lo haces tú, llegará el momento en que tú te sentirás atrás. Con el pasar de los años, en el ministerio he escuchado a algunos tristemente decir, es que ya no puedo más.
necesito un tiempo, pastor. Es que me estoy quemando de tanto trabajo. Voy a coger un año sabático. Yo me pregunto qué tiempo sabático tomó Cristo. Y yo entiendo que hay momentos que tú necesitas detenerte en la vida para enfocarte o redirigirte a Cristo. Yo creo que soy un testigo fiel de esto. En algún momento de la vida todos tenemos que detenernos y reenfocarnos, pero nunca con la idea de descansar. Nunca con la idea de, ¿sabes qué? Necesito despejarme porque los hermanitos y las cabritas me están dando mucho dolor de cabeza. Y aunque uno quiera hacerlo, yo he conocido a muchos como Jeremías que dijo, yo traté de sufrirlo, yo traté de dejarlo, yo traté de no hablar más en nombre de él, yo traté de hacer, pero mira, ¿sabes qué? Hubo algo superior, hubo algo que me llamaba, él me sedujo y fui seducido. Ese amor que me atrae a él, esa deuda eterna que tengo, esa deuda es la que me ha hecho este año decir, ¿sabes qué? Señor, le voy con todo, me voy a desgastar lo que sea, y si perezco, que perezca. Porque si es mi último año, gloria a Dios, estoy cerca y multiplicando mi fuerza y multiplicando lo que tengo y hablándole y sugiriéndole y ayudando a otros. Alguien dice amén por eso. Amén. No, hermanos, gástate como una vela, pero brillando, siendo útil hasta el final. Sí, te gastaste, sí, pero brillando. Te gastaste, pero brillando. Me fascina la filosofía de trabajo, de ministerio que tenía el apóstol Pablo. Él dice, y yo, qué lindo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Diga conmigo, voy a gastar lo mío. Vuelvo a repetir. Diga conmigo, voy a gastar lo mío. Pero el apóstol Pablo no gastaba lo suyo en él. Dice el apóstol Pablo, con el mayor placer voy a gastar lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Amén. Aunque amándolos más, sea amado menos. No me importa. Lo lógico es recibir retribución, pero no hay peor pesadilla para alguien que espere aplauso, el toquecito acá arriba, qué bien lo estás haciendo. Es para nosotros, alguien le llamó esto el estímulo del alma. Es oxígeno para nosotros. Cuando alguien nos anima o nos habla de cómo lo estamos haciendo bien, eso es gloria a Dios. Pero no hay nada más desilusionante en la vida en que nosotros como líderes, como pastores, estemos esperando, oh, qué bien lo hace, qué bien predicó. Ya eso en mi vida, ya no tengo de qué gloriarme, ya no tengo nada de qué mirar. Ahora solamente miro para hacerle grande a Él, para agradecerle a Él, para que Él sea el grande entre los hermanos, para que Él sea reconocido, para que Él sea abrazado, para que la iglesia se enamore de Él. ¡Aleluya! ¿Qué hago yo saliendo de aquí? Que alguien diga qué bien predica Él, cuando realmente lo que usted debería salir creyendo después de este mensaje, qué grande es el Cristo que Él predica. Él es el único que santifica, Él es el único que fortalece, Él es la gloria de la iglesia, Él es la piedra que desecharon los edificadores, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay nadie que pueda ir al Padre si no es por Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él lo merece todo. Gloria a Dios. En el servicio cristiano, hermanos, encontraremos obstáculos. Y esto no es relativo. Y esto no es tampoco por decisión tuya, si quieras o no. Vamos a encontrar obstáculos. Vamos a encontrar críticas.
burlas desanimadoras, diversos desafíos, pero no dejes que tu corazón se amargue. Escucha bien, hermano, que estás sirviendo, tú que ayudas, tú que abres la puerta, tú que ayudas a limpiar, tú que enciendes el switch, que enciendes el aire acondicionado, tú que acondicionas los baños, tú que llamas, que das una llamadita, tú que estás presente en el tiempo de aposento alto, tú que estás colaborando. Escucha bien, no dejes que las críticas y la burla te pueda desanimar. No dejes que tu corazón se amargue. No dejes que tu mente se atrofie. No dejes que tus pies se cansen, hermano. Porque de ti está el guardar el corazón, renovar la mente y activar tus pies para anunciar el evangelio. ¿Alguien dice amén por eso? Pablo exhorta a los corintios. Permanece ocupado, hermano. Permanece ocupado, abundando siempre en la obra del Señor. Rebosa y sobrepásate en la obra. Sí, no importa. Nosotros decimos en buen cubano, decir que alguien te diga baboso. En otras palabras, el boricua dice lambeojo. No te importa lo que te digan. Hazlo todo para la gloria de Dios. Ven y sirve, ven, disponte. ¿Qué tiempo, vida, dinero, que hace falta? Lo que yo tengo, ellos al principio, la iglesia primitiva, todo lo traían, todo, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Yo entiendo que cada quien tiene que vivir, tiene que pagar sus biles, eso entiendo. Y no está bien que usted vaya a quitarse el dinero con el cual usted viva para poderlo entregar a donaciones caritativas a la iglesia, etcétera. Lo que sí creo es que todos deberíamos estar aportando, apoyando, respaldando, reconociendo, llegando hacia adelante, porque tenemos que seguir creciendo firmes en Cristo Jesús. Miren el ejemplo de cómo Dios lo hizo con nosotros. Miren este ejemplo cómo Él lo hizo. Efesios 1 del 7 al 8. En quien tenemos redención por su sangre. Luego dice, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Cuán abundante, hermano, y cuán generoso ha sido el Dios amable y bueno con su pueblo. Cuán generoso ha sido con nosotros. Él dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Es mi oración que cada cristiano de esta iglesia sobreabunde en el servicio de Dios. Es mi deseo, es mi anhelo que no te dejes mover por cualquier viento. Que no te dejes mover por cualquier crítica. Que no te dejes ilusionar por cualquier idea que sale en las redes sociales. Que no te dejes mover por cualquier persona que habla muy bien, que se expresa muy bien, pero no tiene convicciones seguras en la palabra de Dios. Es mi oración que ustedes sobreabunden en el servicio a Dios, sobreabundantemente en generosidad para la obra. Ponle manos y pies a tu gratitud. Cuando sientas pena por alguien, cuando tú sientas pena, cuando sientas dolor, cuando veas a alguien, mira a ese necesitado que ve, añádale a ese dolor compasión y mete tu mano en tu bolsillo, compra una comida y comparte el evangelio de Cristo con él. ¿Cuántos dicen amén? Bien dijo el doctor John MacArthur, en cada etapa de la vida y hasta que el Señor vuelva, hay almas que alcanzar, ministerios que desarrollar. Cada cristiano debe trabajar incansablemente para aquello que Dios lo ha llamado y capacitado. Nuestro dinero, nuestro tiempo, energía, talentos, dones, cuerpo, mente y espíritu deberían estar invertidos en aquello que de alguna manera contribuya a la obra del Señor. Cuando pienso en mi servicio hacia Dios, pienso en darle lo mejor de mí.
Aleluya. No cualquier cosa de mí, sino lo mejor de mí. El fundador de la iglesia de los Pinos Nuevos en Cuba, llamado apellido La Bastida, Gregorio La Bastida, lo afirmó de la siguiente manera: si no vives para servir, no sirves para vivir. Lo repito. ¿Quieren repetirlo conmigo? Amén. Si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Vuelvo a repetirlo. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Cristo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Iglesia, no te conformes. No te conformes en que ya tienes una propiedad. No te conformes en que ya tienes unos buenos pastores que te guíen. No te conformes en que eres alimentada en cada semana que va pasando por la pura palabra de Dios. Iglesia, no te conformes con las victorias pasadas, porque, hermano, nos queda mucho por hacer. Hay muchos perdidos que ministrar. Hay muchos perdidos que predicar, muchos creyentes que discipular, muchos jóvenes que ministrar, muchos ministerios que desarrollar, nuevos líderes que formar, nuevas células que abrir, establecer, muchas iglesias que plantar. Iglesias, hay mucho por hacer, iglesia. Hay mucho por hacer. No podemos concentrarnos en estas cuatro paredes. Hay que salir de ellas. Y por último, les hablo de permanecer motivados por la esperanza del Evangelio. El apóstol Pablo nuevamente asegura, siendo inspirado por el Espíritu Santo, al final de este versículo 58, él dice así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, dice, sabiendo, diga conmigo, vamos a repetirlo. Sabiendo. Más fuerte. Sabiendo. Dice el apóstol Pablo. Sabiendo que vuestro trabajo, no está hablando ahora del mismo, está hablando vuestro trabajo, congregación, que vuestro trabajo en el Señor, diga conmigo, no es en vano. No lo es. Aleluya. En toda la Biblia encontramos a un Dios que fielmente y justamente sabe recompensar la fidelidad de una congregación, la permanencia, la persistencia y todo su esfuerzo que hacemos por Él y para Él. El que recibe, dice Cristo, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cristo, conociendo el maltrato que se le daba a los verdaderos profetas. Vuelvo a decir, Cristo, conociendo el maltrato que se le daban a los verdaderos profetas. Muchos de ellos eran maltratados, lo mataban y estaba prometiendo que Él recompensaría, el Señor estaba prometiendo que Él recompensaría y daría bendición a aquellos que honraran y fueran hospitalarios con aquellos que habían dedicado su vida a servirle. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Los favores hechos a los discípulos de Cristo son anotados en su libro y evaluados allí, no según el precio del regalo, sino según el amor y el afecto sincero del donante. Porque aquí lo que importa no es la cantidad, sino que lo que importa es la intención del corazón. ¿Sabías que Dios no solo recompensa tu sacrificio y aporte por tu servicio a la iglesia, sino que
de tus rutinas diarias, en tu trabajo secular, cuando trabajas en tu hogar, cuando atiendes a tus hijos y familia con esa sabiduría y con esa entrega, cuando lo haces de buena gana, con la motivación correcta y para la gloria de Dios, Él sabe recompensar esto. Al punto que el apóstol le dice, cuando le escribe a los colosenses, en ese tiempo existía la esclavitud aún. Y él le dice, siervos, no está hablando de los siervos de Dios, sino a los que tenían amos y eran esclavos. Y le dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Tengan en cuenta que para ese entonces existía esclavitud, como dije previamente. No sirviendo, dice Pablo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, para herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén, aleluya. Y termino diciendo, Pablo dice, sabiendo, no dice quizás. Pablo dice, sabiendo. Amén. Él no está diciendo, probablemente aquel. No, Pablo dice, estoy convencido. Está más que asegurado que el Señor va a bendecir y va a multiplicar cada esfuerzo que hagamos aún en nuestra congregación y en los días que servimos en la tierra. Hoy quiere decirle algo a ustedes que quizás necesites escuchar. Cuando los hombres olviden tu servicio, Aleluya. cuando sientas que nadie te valora, si ese fuera tu caso, cuando pienses que todo el mundo olvidó lo que tú has hecho por la obra, por Cristo y por su causa, recuerda que Jesús no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, dice el escritor a los Hebreos. Hoy quisiera pedirle a los hermanos de la iglesia, Familias para Cristo, Jesucristo, que ustedes hagan una oración conmigo. Amén, aleluya. Hay mucho por hacer y los años de tu servicio a Dios no son en vano. Has influenciado a muchos que quizás han olvidado el apoyarte, el mandarte un texto. Algunos estuvieron transitoriamente por tu vida, pero todavía deberías pensar en aquellos que han quedado a tu lado, aquellos que han seguido reconociéndote. No te enfoques en lo negativo, sino en lo positivo. Y sigue creciendo en el Señor, firme y constante, para que el Señor sea glorificado en ti. Vamos a orar allí donde usted está. Aleluya. Señor, aquellos que desean hoy, que han escuchado esta palabra y que probablemente necesiten una palabra de ánimo y de fortaleza, que deseen estar y permanecer firmes, constantes y creciendo, ocupados en la obra del Señor. Las luchas, tentaciones pueden ser fuertes, pero la Biblia dice, refiriéndose a Dios, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Oremos por la próxima generación
de esta iglesia que preserve este mensaje. Padre, hemos expuesto tu palabra. Esta iglesia necesita impulso de tu espíritu, como lo he necesitado yo todos los días. Señor, yo te pido que tú envíes viento recio, que tú envíes un fuerte mover del Espíritu Santo en este lugar. Después de que aquellos que han estado aquí y han perseverado, se han afirmado, se han fortalecido, han echado raíces, no han sido superficiales, sino que han determinado continuar con todas sus fuerzas hasta el final. Bendice a cada uno de mis hermanos. Y si hay alguno que cree que lo que ha hecho, Señor, no ha sido tomado en cuenta en los años pasados, aún nuestras limosnas están delante de tu presencia. Hay detalles que a ti nunca se te van a olvidar, aunque nosotros los hombres lo olvidemos. Esa motivación correcta con la que hiciste las cosas es lo que va a perdurar en todo el tiempo. Amado Padre, fortalece el espíritu de esta iglesia. Amén, aleluya. Fortalece la fe de esta iglesia. Ayúdalos y avívalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.